con nosotros en un momento para que estemos, para hablar con ella, para que nos cuente un montón de cosas, sobre todo cosas que ignoramos, los que estamos fuera y que queremos conocer a esa gran colonia colombiana que nos encontramos alrededor del mundo, sobre todo pues, también para que nos cuente Claudia lo que está pasando en estos momentos. Le recuerdo, Claudia Leal es profesora de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Es historiadora y y nos va a contar muchísimas cosas. Segurísimo que sí. Tenemos ya conexión con Claudia, estamos esperando a que entre en estos momentos. Buenos Hola días. Claudia, ¿qué tal? Buenos Muy días, buenos ¿cómo días. están? Muy ¿Cómo bien, les va? muchas gracias. Bueno, nosotros acá bien, y la mayoría de los colombianos que estamos fuera, realmente preocupados por la situación. Sabemos que allí pues Ujú. las cosas están como están y realmente, y en medio de todo, pues afortunadamente a través de estos medios, de los medios digitales, es que va saliendo las cosas, porque pues al final cada medio de comunicación, digamos, global o grande, cuenta las cosas a su manera, ¿no? Yo te escucho muy regular, ¿sabes? Me escuchas regular. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, mejor, ajá, ahora sí. Vale, vale, lo tengo por aquí. Pues Claudia, cuéntanos acerca de ti. Tú eres profesora de la Universidad Autónoma de Occidente. Ujú. Sí, buenos días para todos y todas. Te agradezco por esta oportunidad de conversar. Yo soy docente de una universidad en Cali. Esa universidad es una universidad privada, pero Ujú. que pues no está alejada de la realidad. Y pues sobre todo que la conversación que hago contigo hoy es más como una ciudadana informada, ¿no? Una ciudadana que ha trabajado Es, con comunidades indígenas, que ha caminado el territorio nacional. Yo soy una mujer que por mi trabajo he estado eh, en, inmersa en el territorio de los NASA, que son de quienes voy a compartirte ujú. desde lo más profundo de mi corazón, porque estos días han sido días de mucho dolor en la ciudad, no solamente por lo que ha acontecido, sino por ese acto tan terrible que sucedió con ellos al sur de Cali. Entonces yo te agradezco muchísimo. Ayer hablaba con una compañera del Cauca y la invitaba, le decía, me decía que allí, pues que en ese momento es difícil comunicarse, pero les mandó un mensaje conmigo, me dijo que les dijera que no perdiéramos la identidad, que no nos olvidáramos de dónde veníamos, que no nos olvidáramos que ellos eran los hermanos Por supuesto. mayores que han estado siempre cuidando este territorio. Es que es exactamente así, ¿no? No podemos olvidarnos de dónde venimos, Ajá. ellos realmente son ellos, los dueños de la tierra. Que si no fuera por ellos, pues, a saber qué sería de nosotros. Cuéntanos acerca de ese pueblo, porque muchos, los que estamos fuera, básicamente, que llevamos mucho tiempo fuera, no conocemos realmente la realidad del pueblo y qué es en sí, qué es la minga, porque oímos hablar de la minga, pero por más que leamos, desconocemos la realidad de ellos. Bueno, yo voy a comenzar a hacer como una descripción histórica, pues así bastante Sí. sucinta. Las comunidades indígenas en este país están a lo largo y ancho de la geografía, desde la Guajira hasta la Amazonía, y son 105 pueblos que perviven con cultura, identidad, territorio. Y en esos 105 pueblos, pues, están los Nasa, que es la gente conoce como los paeses. En el Cauca habitan los Ajá. Nasa y los Misak, los que la gente conoce como los guambianos. Pero ellos no Sí. han reivindicado no llamarse ni paeses ni guambianos porque fue la manera en que los estaban llamando los españoles a su llegada. Entonces, desde allí. Entonces, los Nasa se ubican en el territorio del Cauca, son un pueblo guerrero, milenario, que ha creado el Consejo Regional Indígena del Cauca. O sea, en Colombia la formación, todo el proceso de organización indígena nace en el Cauca
y luego nació en 1971, este año se celebraron los 50 años del CRIT, y después de allí nace la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. O sea, el Cauca ha sido gestor de todo este proceso organizativo, político, además de dar todos los lineamientos de la necesidad de existir en el país. Recordemos que la Constitución del 91 es reemplazada por la Constitución de 1886. 105 años tuvimos esa Constitución y allí no se hablaba ni de afrodescendientes ni de indígenas. Y cuando se hablaba de indígenas, se referían a ellos como menores de edad, como tutelables. La Constitución del 91 abre una avenida de posibilidades y derechos para los hermanos afro y los hermanos indígenas, y comienza a contar con ellos, y se instaura todo eso del derecho de tierra, del cabildo y de la llamada guardia indígena, ¿no? Antes de llegar a la minga es necesario poder tener todo esto, claro. Sí, porque de la Guardia Indígena también tengo algunas preguntas. Ah, bueno. O sea, la Guardia Indígena ¿qué es una necesidad hay expresión. de tener una Guardia Indígena? ¿Perdón? ¿Por qué nace la Guardia Indígena? La Guardia Indígena nace como una expresión política al interior de los resguardos para defenderse y para tener en este momento la posibilidad de interactuar de la protección de los territorios. La Guardia Indígena no tiene armas, la Guardia Indígena tiene un bastón de mando. El bastón de mando se lo da a la comunidad, y el bastón de mando es una chonta, que es una madera sagrada, y tiene unos símbolos que se construyen al interior de la comunidad, y los símbolos son borlas, cintas, el pañuelo del CRIT, y la Guardia Indígena protege los territorios, y la Guardia Indígena lo que hace es que es un mandato al interior de los territorios no permitir como ninguna expresión armada. Y las expresiones armadas en este país pues se dan desde el ejército, desde los paramilitares y desde la guerrilla. Y la Guardia Indígena lo que ha hecho es que preservar hacia adentro los territorios y no permitir que se den al interior de ellos, porque han sido muy azotados, pues esa guerra en que nos han envuelto a todos los colombianos. Sí, una guerra que por desgracia algunos se empeñan, viniendo a la actualidad, se empeñan en traer a colación, ¿no? Sacando cosas que al final no tienen por qué salir. Inclusive lo vemos en los mismos medios de comunicación, cuando alguien rotula en un medio de comunicación ciudadanos e indígenas y enfrascan en cosas, o sea, cosas que no tienen sentido. Les quitan la categoría de ciudadanos. Le quitan la categoría de ciudadanos, o sea, increíble. Sí, realmente los ciudadanos de esa tierra son ellos. Bueno, quiero decirte que aquí en Colombia hubo una política del Centro Democrático, oriunda de la zona del Cauca, que propuso que hicieran un pedazo de tierra para los indios, que los metiéramos a todos allá juntos y que el resto de gente de bien nos quedáramos en otro lado, decía ella. En otro lado del país. Vale. Sí, la gente de bien, o sea, que los separaran. He visto algún Twitter de la directora del zoológico de Cali que es lamentable, es lamentable. Sí, están también pidiéndose, bueno, hay cosas que no se pueden hacer, y es ser incendiario, ¿no? En este momento el país necesita calma, el país necesita información, el país necesita pedagogía. Por eso yo agradezco mucho este espacio. Mira, la gente, ahora, para llegar a todo lo que me preguntabas, vamos a llegar al concepto de minga. Minga es un concepto indígena que habla de colaboración, de cooperación, de solidaridad. Cuando los colombianos decimos vamos a la minga, vamos a hacer una minga, se te cayó el techo de tu casa, no te preocupes si no tienes dinero, hagámosle minga. ¿No? Hagámosle minga. Tengo una tierrita por cultivar, pero no tengo suficiente dinero para pagar, hagámosle minga. La minga es las manos de todos para el beneficio de alguien. La minga es ese ejercicio colectivo, comunitario, que nos lleva a pensarnos en esa esencia de la solidaridad. Eso es el concepto de minga. Entonces, ¿qué pasó en el Cauca? En el Cauca, los indígenas del Cauca se vieron
en varios momentos, pues que no les estaban cumpliendo. No les estaban cumpliendo con algunos elementos de lo que había pactado con el gobierno en algunos paros. Entonces hicieron la llamada Minga y se fueron desde el Cauca hasta Bogotá 4.000 indígenas porque citaron al presidente en el territorio caucano y el presidente dijo que no habían condiciones de seguridad para ir hasta allá. Entonces no se desplazó. Entonces los indígenas dijeron, bueno, pues si usted no viene, señor presidente, nosotros vamos hasta allá. Y fueron hasta allá y el señor Duque no los recibió, pero la minga hacia afuera se conoce en esa expresión, pero la minga es ese grupo de ciudadanos que hacen una labor para proteger a otros. Es un acto de solidaridad. La minga en esencia es solidaridad y cooperación. Eso que comentas de que el presidente lo recibió fue en el 2019, ¿verdad? No, sí, no lo recibió. Ajá. Ujú. Los dejó Ese, fuera en la ese, Plaza Bolívar dándolo y no lo recibió. sí, ese mismo acto de colaboración es lo que hicieron el de ayer, que por cierto, no sé, eh, porque no han pasado información, alcanzaron a pasar los que estaban en Cali ayer, los últimos que llegaron, porque supuestamente la gobernadora había cerrado el Sí, valle y ellos ya estaban en Cali y no los querían dejar entrar a Cali. sí, la señora gobernadora cerró las fronteras, por decirlo de esa manera, Mm, pero bueno, ya habían bastantes en Cali, están allí bastantes, no lo suficientes, pero había un número de mingueros y la comunidad que vino a acompañarnos. Es otra pregunta que la gente se hace, ¿no? Y expresiones que he escuchado como, pero ¿qué hacen aquí? Que se vayan, ¿no? Que se estén allá en su sí, cauca defendiéndose y suficiente tienen, que no vengan. Pues vinieron a desescalar el conflicto que había, vinieron como mediadores, vinieron para acompañar las primeras filas, vinieron para acompañar las marchas, vinieron para generar seguridad, porque los actos de la minga no tienen violencia, o sea, lo que se ha desbordado y esa idea que ahora tiene la ciudadanía de la minga es una idea absolutamente desdibujada. La Minga y la sí. Guardia Indígena solamente tienen principios de protección al territorio, de conservación de la identidad, de propender por la paz, de propender por una vida justa y además los planes de vida al interior de los indígenas, los planes de vida al interior de las comunidades indígenas, hablan de otras cosas que nosotros en la ciudad pues a veces no alcanzamos a dimensionar porque estamos envueltos en otras lógicas. El Entonces, egoísmo no nos deja mirar más allá, ¿no? a veces, a veces y otras Ujú. veces, pues yo no sería tan dura, sino que siento que también estamos muy mediatizados, ¿no? Tenemos poca información, estamos en el acelere de la vida cotidiana, de poder solucionar la vida que le ha puesto tan difícil. Todo un estamento, el Estado nos ha arrinconado de tal manera que hace que no pensemos en los otros. O sea, nos tienen la rodilla en el cuello, asfixiados y por eso todo el Totalmente. tiempo estamos acelerados viendo cómo lo solucionamos. Pero también, mira, en ese país hace 30 años el currículo académico no admite que los colombianos veamos historia de Colombia. O sea, los historiadores o la gente que sabemos de historia que nos hemos interesado es porque tuvimos la suerte de contar con un buen docente o un colegio pues medianamente consciente, donde metían las ciencias sociales algunos datos históricos, pero no conocemos nuestra historia, o sea, O solamente profesores que te para, metan el gusanillo de la inquietud de leer, que también es importante. solamente para hablar de historia de Colombia, terminamos el siglo en guerra y comenzamos el siglo en guerra. Somos una sociedad sin nada y nos han hecho creer que somos violentos por naturaleza, es falso. Somos un pueblo pujante, somos un pueblo generadores de riqueza, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo alegre, hasta la revolución la queremos hacer bailando. Vieras en Cali el 1 de mayo, allí tremenda rumba en la quinta, pero tenemos unos gobiernos canallas,
unos gobiernos que no piensan sino en ellos, en su propio bienestar. Totalmente. Desafortunadamente es así y la forma en la que están reprimiendo la manifestación, la protesta de la gente, ese es lo que no se entiende. No lo entendemos nosotros que estamos fuera, yo me imagino que mucho menos la gente que está en el país, ¿no? Porque yo por lo menos pienso, si esta dureza la emplearan contra pues los delincuentes o contra contra la gente con la que, para que es la que se supone que están armados la policía y estas cosas, pues realmente Colombia sería el país más seguro del mundo. Pero ¿a qué viene tantísima dureza? Pues hace un tiempo hemos criticado a la gente que estamos en la área social, defensores de derechos humanos, la inversión militar, ¿no? La inversión militar en este país es superior a la inversión social. Y ahora parece que tenemos la explicación de por qué. Porque tenían miedo de que en algún momento este pueblo aguantador tuviera alguna manera de expresarse. Estaba leyendo, eh, gracias para ti, Albert, tú también eres un hombre de resistencia, muchas gracias. Un compañero que vive en un cabildo al sur del país. Gracias, Albert. Mucha fuerza para ustedes también allá. Eh, yo te estaba contando que entonces esos actos, esa inversión militar que sobrepasa la inversión social, ese desequilibrio, pues hace que se vea evidente en este momento cuando la reforma tributaria fue el detonante, ¿no? Una reforma tributaria que quieren ponerle a un pueblo en pandemia. Una amiga española me preguntaba, ¿cómo es posible que la gente salga en masa a la calle en mitad de la pandemia? Y la respuesta que le dábamos era, le tenemos más miedo a lo que nos están haciendo que al virus. Sí, Imagínate, ¿no? ya es mucho decir, ya es mucho decir, Llega a ser más peligroso el gobierno que el virus. ya es demasiado decir. Entonces, hay muchos elementos de juicio, hay muchas cosas que narrar y esa narrativa tiene que ver con uno de los países más desiguales del mundo. Somos uno de los países con mayores niveles de desigualdad, con mayores niveles de impunidad, con mayores niveles de corrupción, pero somos un Que es, yo creo, país, la base. Es la sí, base de todos los problemas. La corrupción del país es la somos un base de país. todos los problemas. Yo creo que el día que eliminemos la corrupción, Colombia será un país estupendo. Entonces, toda esa mirada de muchísimos años de desigualdad, y ahora en este momento cuando nos dicen, no, pues vamos a poner una reforma tributaria donde, donde usted tiene que pagar por la canasta familiar, porque tiene que pagar hasta para morirse, porque hasta los servicios mortuorios nos los iban a dar, pues la gente de verdad se desbordó. Mira, lo que yo veo de una manera, yo creo que más desde el corazón que desde la razón, y debo admitirlo, más desde el corazón porque, aunque no es importante, pero yo soy una mujer que va a cumplir 50 años y he dedicado toda toda mi vida la he dedicado al trabajo comunitario, desde diferentes escenarios. Soy del movimiento estudiantil desde que tenía 14 años y debo de aclarar, no he sido guerrillera, he sido una mujer que siempre ha estado del lado de quien a mí me parecía que había que acompañar, no ayudar ni salvar, sino Ujú. acompañar. Viví 17 años en el exilio en Europa. Me fui al exilio y regresé, porque allí cada Por estar día, en un movimiento estudiantil. no, por trabajar en otro proyecto en una alcaldía. Me amenazaron los paramilitares y tuve que salir del país. Viví 17 años allí. Regresé al país y regresé en un momento que a mí me parecía que era ideal, que podía acompañar, que podía modificar y soy docente. Soy docente, trabajo en un Claudia, escenario perdona, después académico. de todo esto que me has contado y de estar amenazada y de vivir fuera, ¿por qué regresas? Pues porque yo no soy una mujer de ningún partido, yo no pertenezco ni siquiera a un partido político, yo no soy de un escenario de organización, yo soy una ciudadana informada. Yo soy una ciudadana que he entendido
que uno vive para servir. Y claro, vivo para mí, para ser feliz con mi Bueno, parece que pareja, hemos tenido para vivir en el lugar donde algún quiero vivir. problemita. Ahora sí, ya te escuchamos, se nos había quedado congelada la transmisión. Que Continúa, te por favor. decía que soy una ciudadana que ha entendido que uno tiene que servir. Porque yo volví porque yo creo que no corro peligro, porque a mí nadie me busca, porque yo no hice nada más que trabajar, porque yo no trabajo en un espacio académico donde mi mayor intención es generar pensamiento crítico. ¿Qué es lo que yo creo que más necesita el país? Yo me he encontrado en estos días, y te hablo de mi experiencia, porque yo pienso también lo mismo, ¿no? Si entre todos no alzamos la voz, ya que lo han hecho nuestros jóvenes, que nuestra generación no fue capaz de hacerlo. Nosotros tenemos que ayudar a hacer ese altavoz fuera. Y me he encontrado con Pero bueno, muchísima gente. yo creo que algo dejamos. O sea, que esos Bueno, chicos de ahora. hay que una llamita, pero que no fuimos capaces Sí. de echar No, claro, claro. Yo me quito el sombrero delante de ellos. O sea, pero también hay una cosa que, o sea, que parece, pues, tal vez muy romántico esa mirada, pero también hay algo y es de no futuro en los chicos, ¿no? De no futuro, de que no tienen eh, alternativas, claro. de que no ven posibilidades. Lo que yo te decía es que cuando he ido como ciudadana a las manifestaciones, al punto más cercano a mi domicilio, lo que veo en los chicos es, primero, mucha rabia. Y la rabia es muy peligrosa por cómo se canaliza, ¿no? Por cómo se puede volver una cosa muy riesgosa para este país y de mucho dolor, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y yo la verdad siempre he sido, pues, muy cuidadosa con decirle a los chicos que hay otras formas de construir. Hay que Claro, deconstruir, es cierto, pero no de construir en el destrozo, sino de construir en una cantidad de elementos que tenemos que quitarnos de lo que nos enseñaron. Una cantidad de por elementos supuesto. Mira, el paro comenzó en Cali cuando los MISAC tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. Entonces, claro, eso dividió a la ciudadanía, ¿no? Dijeron, son destrozos, y otros lo que reivindicaban era el elemento histórico, simbólico, de lo que significaba que cayera Sebastián de Belalcázar, pues, porque también es cierto que muchos no sabían ni quién era Sebastián de Belalcázar, solamente se reconocía como el que nos fundó, el que nos llevó pues adelante el caserío de Cali, cuando hay mucho más allá de Sebastián de Belalcázar, cómo salió de España, de qué lo acusó la corona, bueno, y cómo terminó la vida de Sebastián de Belalcázar. Claro, ahí volvemos al punto en el que tú estabas comentando hace un momento, que la falta de educación, sobre todo en temas históricos, Ajá. que hay que conocer realmente la historia para saber, para tener un contexto de lo que está pasando. Volvamos un momento un poco más a la Minga, Sí, porque a mí es un movimiento que me llama muchísimo la atención. Yo he visto muchos vídeos de ellos llegando a la ciudad y repartiendo comida. Ellos llegaron con comida. sí, pues la verdad es que pues son productores, ¿no? Tienen tierra y están, no es la primera vez, ¿no? Hay algo que ellos llaman como la marcha de la comida. Y la marcha de la comida es traer alimentos generados en la tierra porque, pues yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es que la verdadera revolución ahora está en sembrar. Claro, por Que supuestísimo. La semilla se sembrar, o las sea, ha quedado uno. claro, tener un tomate en el patio de tu casa, yo de verdad no les puedo describir la felicidad que da. Salir y recoger tu propio tomate, tu propio zapallo, tu pedacito de cilantro. eh, En una tierra Eso que es, se da de todo, en claro. una tierra que lo Entonces, que tires ahí se crece. de la solidaridad que plantea la comunidad indígena cuando trae comida es porque, pues, en momentos, yo no sé si esta es la palabra adecuada, pero permite, en momentos normales lo que hacen es que lo venden, ¿no? O lo distribuyen en su Ujú. comunidad.
Pero ahora pues saben que los necesitamos y lo que plantean es que, bueno, hay que traerlo para compartirlo y lo están compartiendo en algunas zonas. He visto videos donde se fueron repartiendo, hicieron unas bolsitas y se fueron repartiendo a los que ellos consideran, vi que se los daban a vigilantes de lugares, a vendedores ambulantes, a chicos como en bicicletas eso fue lo que vi. Sí. Yo sé que de lo que te voy a preguntar te cuesta hablar porque ayer, a pesar de que estábamos era chateando, se sentía un poco el dolor de lo que me estabas comentando. Cuéntame un poco el fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Mira, yo estuve en la manifestación del sábado, fue una manifestación que prepararon un grupo de mujeres que se llaman Madres y Comadres, y esa manifestación era convocada para decir que no queremos, no parimos hijos para la guerra, que no parimos hijos para ser escudos de guerra. Entonces, así nos convocaron, nos fuimos a la manifestación, llegó la Guardia Indígena, eh, conversamos, nos manifestamos desde un punto de un barrio que ha sido muy azotado en estos días, que desafortunadamente han puesto muertos, los chicos han caído bajo las balas de no sabemos quién, Estamos porque hablando de Siloé. sí, porque se ha hecho de noche, en camionetas que llegan sin placas, bueno, una cosa Ujú. bastante confusa y muy preocupante para los puntos. Entonces llegamos así lo voy a acompañar a las madres. Hicimos todo el recorrido, la Guardia Indígena fue la que abrieron las saumeadoras, que son mujeres que están conectadas con la tierra, son sabedoras, están en un diálogo de saber con las mujeres indígenas y las mujeres les recomendaron que abrieran plantas. Entonces ellas abrieron todo luego venía la guardia y luego íbamos el resto de ciudadanos. Hicimos una manifestación caminamos la ciudad casi 3 horas. Eh, Llegamos al lugar que ahora se llama Puerto Resistencia, antes se llamaba Puerto Sí, Rellena, ahora se llama Puerto Resistencia, y sí. estuvimos allí, pintaron, cantaron, bueno, luego nos retiramos a las casas, esa noche hubo nuevamente ataques en algunos de los puntos, y el domingo aquí en Colombia se celebraba el Día de la Madre. Ujú. Entonces, en algunos lugares, pues como que estaba mucho más distensionada la protesta, cuando comenzaron a estallar por redes que había un enfrentamiento entre comunidades indígenas y ciudadanos, además así lo plantean, ¿no? Esa diferenciación, Sí, ciudadanos de una zona, pues que como es estrato alto en la ciudad. Entonces, sí, de la primero, zona sur de Cali. sí, entonces, primero lo que manifestaban era que no los querían dejar pasar, que les bloquearon el paso para que ellos sintieran lo mismo, para que los indígenas sintieran lo mismo que la gente de esa zona ha sentido. Ahora, porque lo que manifiestan algunos ciudadanos es que se sienten secuestrados en sus casas al no poder movilizarse pues en los días de paro, ¿no? Y también yo creo que mi lectura es que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a qué pueda pasar, hay mucho miedo a cómo se pueda reaccionar. Creo que hemos todos visto que nos estamos enfrentando entre pueblo, que somos enfrentados a nosotros, y de una manera sorprendente lo que comenzamos a ver es una cantidad de ciudadanos armados, una cantidad de ciudadanos, gente de allí, de esa zona que salía a decir que estaban armados y luego nos damos cuenta que hay 8 heridos de los comuneros indígenas. Una de ellas es Daniela, una chica estudiante de la Universidad del Cauca de filosofía, minguera, de la Guardia Indígena, una mujer dedicada al trabajo comunitario, y la llevaron a la clínica Valle del Lili y aún allí sigue porque recibió 2 impactos de bala en el abdomen. Bueno, la pregunta todo eso, yo la verdad, por lo que te describo es lo que he visto en redes y lo que me han contado algunas personas, eh, es mucho dolor al ver esta situación, ¿no? A ver cómo llegamos a esto, cómo la palabra no es capaz de mediar, sino que son las balas. Y
nuevamente vemos que hay muchos ciudadanos que están armados. ¿Por qué? ¿A son de qué la ciudadanía está? Acá vimos a gente caminando por acá. Y entonces comienzan a llover de lado y lado acusaciones. Dicen que los indígenas llevaban machetes, que se metieron a los conjuntos. Los indígenas dicen que se metieron a los conjuntos porque iban huyendo de las balas. Luego, Sí, yo he escuchado al alcalde de Cali decir precisamente eso. uh-huh. Lo he escuchado yo, Luego, además replicárselo a un medio de comunicación bastante duro como la revista Semana. El alcalde de Cali le está diciendo que ellos no pueden asegurar eso, lo que asegura la revista Semana, porque él sabía que ellos habían llegado allí era resguardándose de un ataque que estaban teniendo en el momento. eso es lo que dicen. O sea, eso es a todos los que yo les he preguntado, porque ya te digo, yo trabajé en el territorio, tengo amigas, hermanas allí, gente que quiero mucho, gente que siempre me ha acogido, de la cual he aprendido muchísimo, no solamente académicamente, no solamente en organización política, sino para mi vida, para mi vida. O sea, yo he aprendido muchísimo de las comunidades indígenas, de la forma de ver el otro, de la manera en que mira al otro, porque yo, Claudia Leal, no reconozco esa minga o esa guardia indígena o esos indígenas violentos, esos indígenas que están levantando todo, o sea, están haciendo acusaciones a la minga y a la guardia indígena que creo que no son responsables de ella, de todo el paro, ¿no? O sea, el paro Ujú. está aconteciendo con violencia porque hay una estructura de violencia, claramente. Yo no la Y porque justifico. seguramente hay alguien a quien también le conviene que esto esté así, ¿no? Que haya un caos. Mira, yo he vuelto a leer sobre la teoría del pánico, la teoría del caos. Es una teoría que se ha usado en muchos países donde se dan revueltas y la teoría del pánico hemos sido un laboratorio perfecto para ella. O sea, se da el acto en el cual nos rebelamos, después de esto nos enfrentamos entre nosotros, después de eso se dan desmanes, violencia, vandalismo, destrucción y aparece nuevamente la fuerza pública como salvadora. Entonces la gente como tiene miedo y eso aplaude la llegada de la militarización, aplaude la llegada de la policía a ciertos... La policía y el ejército está para cuidarnos. O sea, yo no tengo que aplaudir la acción de la policía por llegar a un lugar. Yo siempre recuerdo, mi hermano dice que hay veces los colombianos le hacen recordar a cuando usted va a un cajero electrónico y el cajero le da su dinero y entonces usted aplaude por eso, ¿no? Sí, sí, No, sí, pues sí, 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 sí. la policía y el ejército son funcionarios públicos que merecen todo el respeto de la ciudadanía porque de esa misma manera, o sea, lo que debe de hacer ellos son defendernos, o sea, eh, tenemos una tendencia a discriminar los muertos, nos duelen todos los Todos. muertos, o sea, cualquier muerto, es que no, yo ni siquiera me atrevo a hablar de cifras porque hablan de 39, 40, 41. Ayer murió un chico en Pereira que estaba grave, pero ahora entonces llega, pero no es que ellos nos duelan más que nosotros, o sea, también nos duele, vemos aterrados, aterrados cualquier situación que pase. O sea, no es que queramos que vayan en contra de la policía ni del ejército, o sea, no sé eso de dónde la gente lo piensa o ha salido. Nos siguen dividiendo entre los ciudadanos de derecha y los de izquierda, en los que votaron a Petro, en los que votaron a Uribe, entre los que votaron el sí, entre los que votaron el no. O sea, yo soy una ciudadana en este momento con una mirada clara y es, no es posible que la violencia se vuelva un elemento constante y cotidiano en este país. No, no es posible. Es el idioma del miedo, ¿no? Lo que quieren vender muchos de una u No es otra forma. posible, o sea, no es posible que o sea, que la razón y la palabra no sea quien prime. No es posible que ese llamado a la calma, no es posible. Pero cuando yo escucho y leo y veo los muchachos de primera línea, dicen, no nos vamos a ir de la primera línea. No nos vamos a ir de aquí. Mira, hay una cosa, no todos los chicos de primera línea, pero he escuchado que los chicos de primera línea dicen, es que en estos días
me están poniendo cuidado y saben que existo. En estos días he comido más que lo que como en mi casa, porque en mi casa no hay posibilidad de comer 3 veces al día y aquí la gente me trae comida. En estos días Entiendo. he visto que pues, a mí que no hay que perder, dicen los chicos. Y yo estuve en la mitad, estaba en la panadería cuando salí, eran gases de un lado a otro y no pude salir, me tocó presenciar todo. Lo que veía era un ESMAD en un límite, los policías en el límite, y al otro lado los chicos sin miedo. O sea, sin ningún miedo, y yo estaba aterrada porque es una manera de exponer la vida, es una manera de exponer la vida a... No hay, o sea, hemos llegado a unos límites muy preocupantes. ¿Dónde está la salida? Yo no lo sé. ¿Por qué no paran? Yo no lo sé tampoco. O sea, yo no podría decirte en este momento por qué no paran. Pero lo que sí aterra, es un Estado, un gobierno. El presidente Duque vino a Cali en la noche. Vino a Cali como furtivo. Vino a Cali en la noche. Entiendo que no se puede reunir con todos, pero sí hay fuerzas sociales que tienen mucho que decirle al señor Duque. La gobernadora salió a llamarlo, a decirle, mire, venga, y discúlpenme esta expresión, venga, que esto aquí es un mierdero, tiene que venir. Sí, Entonces, sí, totalmente. Además, él está creo que lo dijo The Guardian en Inglaterra, que es The Guardian o The New York Times, que él está en su Torre de Marfil. Allá está, como no pasa en Bogotá, pues les da igual. es muy preocupante porque detrás de los chicos de primera línea hay familias, pero detrás de los policías y la gente les mata también, hay familias que los esperan, los esperan. Sí, sí, Entonces, sí. ¿dónde está esa, o sea, dónde está el límite? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no lo sé. No soy yo quien pueda decir si el paro es el momento de pararlo. Hay muchas circunstancias por leer y entender. Hay una polarización muy grave. Hay gente, unos niveles de agresividad tremendos. Hay discusiones, por ejemplo, que yo ya no estoy dispuesta a dar. Hay gente a la que amo, que no está de acuerdo conmigo, entonces he preferido guardar silencio porque no me parece justo que por una posición que uno tome haya tal sesgamiento, ¿no? Pero bueno, yo eh, No, y que ninguna muerte es justificable, de ninguna muerte no, de nuestros no, chicos no, no, se no, puede no, justificar. no. Hasta ahora, Además, según la ONG Temblores, son 47 chicos fallecidos. 47 además es jóvenes que fallecidos que han la puesto el salud cuerpo mental, por nosotros, ¿no? la salud mental de todos, yo no sé los colombianos en general, creo que sí, pero de los caleños está, o sea, los caleños en cualquier zona de la ciudad vemos el helicóptero todo el tiempo, claro. Yo no sé si alguien le dará seguridad. Puede ser que algún ciudadano le pueda dar la seguridad, pero a la gente que hemos vivido otros nos da mucho miedo porque después de eso comenzamos a ver transmisión de heridos, de asesinatos, de barricadas levantadas, de, cuando vemos el título de La Guardia Indígena resiste para que no se entre el SMART, donde hay niños y niñas en Meléndez, en la Universidad del Valle, están ellos allí instalados, pernotando, pero es una zozobra, una incertidumbre. Yo tengo amigas que me dicen, no puedo dormir, ¿qué hago con este miedo? Ayer me uní a un grupo que muy amablemente tuvo otra compañera de invitarme, se llama Historia a la Calle, y nos vamos a ir a la calle, a las galerías, a los centros comerciales cuando se activen algunos espacios, al barrio. Ya tenemos una cita con unos empresarios y vamos a hablar de historia. Yo no voy a hablar de lo que está pasando, de la coyuntura, no. Voy a hablar de lo que yo sé y voy a contarles
cómo es la historia de este país y cómo es la historia de esta ciudad. ¿Por Ujú. qué esta ciudad empobrecida? ¿Por qué esta ciudad que recibe miles de migrantes? ¿Por qué esta ciudad que recibe una cantidad de desplazados de muchas zonas? ¿Por qué esta ciudad que fue en determinado momento epicentro del narcotráfico? ¿Por qué esta ciudad que ha sido en un momento dado receptora de todos los cañeros, pero también han vivido la élite dueña de... ¿Por qué? ¿Por qué esta ciudad en este momento es el epicentro del paro en Colombia? Entonces, bueno, allí vamos a estar, a eso voy a dedicar mis días, además de las labores que tengo que cumplir laboralmente, pero tenemos ya todo, somos muchas personas que queremos construir, que queremos transformar. Hay que transformar esta realidad. Y si no lo Totalmente logramos, por lo necesario. menos que quede. Totalmente necesario. Esas charlas acerca de la historia, es importante conocerla porque es de la única forma que se puede entender toda la historia del país. O sea, esto nos lleva a, todo lo anterior nos lleva a este punto. Desafortunadamente es así. Claudia, yo tengo una pregunta para hacerte que además la he visto mucho por las redes sociales. ¿Cómo se financia la Minga? ¿Cómo se financia la minga? Sí, Pues la gente allí trabaja. La Minga tienen territorios, tienen, por ejemplo, los NASA, que es la comunidad que yo conozco, tiene una planta de fabricación de jugos, tiene una planta de fabricación de café, tiene de truchas ellos son también. los del Cauca, ¿verdad? Sí, son los del Cauca. Ajá. He oído Tiene, hablar mucho de ese café, dicen que es del mejor café del mundo. sí, te voy a mandar algún día. Eso espero. Cuando venga Liliana te mando. Vale, que nos está viendo. Bueno, sí, entonces tienen una organización al interior de sus territorios, eh, pues son gente que, como tú y como yo, trabajan para vivir, pero con esa mirada a lo colectivo, pues les queda para compartir. Y yo creo que en tu pregunta, y vamos a ser muy claros, en tu pregunta subyace lo que la gente dice y es que a la minga la financia la guerrilla y que a la minga la financia. Eso es lo que dice la gente y yo quiero plantearlo desde allí Sí, porque sí, es sí. una Sí, hay de acusación todo, hay de todo, hay constante. realmente de todo. Una acusación constante. Mira, eh, si hay algún grupo humano que se ha desligado de todos los grupos armados, es la comunidad NASA del Cauca, porque han vivido al interior los estragos de la guerra, porque muchos de sus hijos e hijas hicieron parte de la guerrilla. O sea, no nos vamos a llamar a... Cuando se dio la desmovilización, fui con mis estudiantes a un punto de desmovilización. Y cuando nos bajamos del carro que nos transportó hasta allí, la primera impacto que tienes eran indígenas, afros y mestizos pobres los que estaban en la guerrilla. Los que yo vi en el campamento, ¿no? Los que yo vi allí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es innegable que seguramente pueden haber algunas relaciones con estos grupos. O sea, no vamos a ser ingenuos, no vamos a ser aquí ahora querer tapar el de decir, no tiene nada, nada que ver. Pero niegan completamente la financiación de ese tipo. O sea, relaciones, claro, se comparten y se disputan un territorio. Ya. Porque ellos en Cali Pero están ahora mismo en la Universidad del Valle, que es sí, quien les ha abierto las puertas para que lleguen todos allí. bueno, tanto que abriendo las puertas entraron. Ah, Había que hacer, los estudiantes ya estaban allí, se alojaron allí, o sea, los pero estudiantes bien, son los que han permitido que lleguen ellos ahí. sí, Vale, vale, vale. Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Ha bueno, sido enriquecedor este tiempo que se me ha pasado volando 50 minutos. No sé si te queda algo más por decir. Yo quiero que, bueno, desde acá, desde fuera, desde Europa las cosas las vemos con muchísima preocupación, con muchísima preocupación. De verdad que cada que nos damos cuenta que uno de nuestros chicos, porque los sentimos nuestros,
le pasa algo, pues es como si nos arrancaran un pedacito de patria. Dos cosas. Uno es fundamental recordar que la protesta está enmarcada en la Constitución, es constitucional. Eh, los estamentos internacionales avalan que cualquier pueblo, es democracia protestar, ¿no? Las protestas miden los gobiernos, las protestas miden los descontentos, pero también lo que hay allí es ponerse a la altura en la posibilidad de mediar para poder mirar ese descontento. Ningún descontento social, ninguna protesta puede ser acallada a bala. No es esa la manera. Eso uno, primero. Es constitucional, es un derecho protestar, es un derecho la huelga, es un derecho decir lo que no queremos y lo que no, porque recordemos que los políticos son nuestros funcionarios, nosotros somos quienes Sí, les ponemos allí y cuando les ponemos allí y no funcionan, pues hay que llamarles a un poco, vamos a mirar esta lista de lo que no has cumplido, entonces por eso la huelga, eso uno. Otro, la necesidad de la mirada de los organismos internacionales y de la comunidad en general, que sepan qué está pasando en Colombia, que se den cuenta que Colombia es un país donde estamos todo el tiempo intentando salir adelante y además la diáspora colombiana en España, nos hemos dado cuenta de cuántos colombianos han tenido que emigrar por el mundo en este momento en que recibimos imágenes de todo el mundo también, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. la diáspora debe de también posicionarse frente a eso que está pasando, porque si ustedes ahora, y también es a veces muy cruel eso que les dicen a ustedes de, claro, desde fuera la mirada es muy cómoda, o Desde claro, la desde fuera, comodidad de, sí, 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 desde la comodidad de fuera, eh, es pues una quien se fue, impotencia. Créeme que yo hablo por todos y nos sentimos totalmente impotentes desde allá. Por eso usamos nuestras redes sociales para tratar de ayudar de algo, en un granito de arena, para que se sepa lo que está pasando. es, además que migrar es una cosa tremendamente dolorosa. Es muy difícil. Sea cualquiera la razón, los duelos que haces al migrar y ver esta situación, la impotencia, pero yo creo que pueden hacer mucho y ese poder hacer sus actos pedagógicos para contarnos, para contar qué está pasando, para desligar la protesta solo de la violencia, para desligar la protesta solo porque se están dando expresiones bellísimas en eso, se están dando expresiones artísticas, cantos, se están dando bibliotecas a la calle, lecturas en voz alta, jóvenes que están... Y creo que también, yo lo digo en el escenario de la clase, no podemos volver a ser los mismos colombianos y colombianas después de haber perdido los chicos que perdimos. O sea, y No, tenemos que esto tiene que ser un aprender, punto y no aparte. es, no son los actos violentos, no son los actos violentos los que pueden seguir mediando. Tiene que ser la palabra y la razón, tienen que ser los acuerdos, tienen que ser los consensos y también los disensos. Yo no tengo que tenerle miedo a pensar diferente a otro, pero lo que pasa es que aquí pensar diferente a otro es un gran peligro. Sí, es Pero como bueno, ponerte en una diana, ¿verdad? sí, pero Una última pregunta que yo creo que tú me la puedes contestar perfectamente y además me la están preguntando por aquí por los mensajes. Eh, en Colombia somos un pueblo racista. sí, lo somos. Pero somos racistas porque hemos tenido allí, subyacen unos elementos históricos tremendamente discriminadores. Entonces, mira, piensa en un ejercicio de que llamar indio a otro es un insulto. Deje de ser indio. No, porque imagínate a mí con esta cara de artesanía precolombina, que no lo puedo negar, no lo puedo negar. Vaya a No, negar si al mis final, raíces.
al final la tenemos todos, no somos hijos de Odín. O sea que, No somos hijos de Odín, ni así que todos vikingos. la tenemos. Exacto, exacto, no somos Entonces, vikingos para sí, nada. sí lo somos, además lo somos, y no solamente somos racistas, pero como todos los pueblos, o sea, no es que estemos hablando de que somos pobres, es que lo somos. Somos racistas, somos clasistas, somos tremendamente Hombre, lo, somos tremendamente aporofóbicos. La aporofobia es un término de claro, una es que, filósofa que dice que es el miedo a la pobreza y al pobre. Lo somos, porque ya, hemos sufrido, porque hemos venido, porque venimos de situaciones, la historia no nos deja libre a ninguno, o sea, así usted haya sido un privilegiado, es que se habla en este momento en Colombia de que todos los colombianos y colombianas somos víctimas de los 60 años de la violencia bipartidista y del conflicto armado. Todos. No importa en qué clase y en qué estratos y usted la casi haya que vivido. unifamiliar, porque casi que unifamiliar, porque si vemos la historia de Colombia, las familias que han gobernado, pues se pueden contar con estas manos, Pero fíjate que digamos. sí, pero yo no hablo, por ejemplo, hay una cosa de que determinado, o sea, creo que todos los colombianos hemos vivido el miedo, el dolor, porque hoy, esto que hoy nosotros estamos viviendo en Cali, hablo de Cali, que es la ciudad, seguramente otros, gente en Colombia también, pero hoy lo que estamos viviendo en Cali es lo que llevan los campesinos, indígenas, afro, viviendo hace decenas de años en el campo. Desabastecimiento, helicópteros, muertos, sangre, olvido, miedo. Claro, La ahora la guerra ya diferencia es no que es de lo aquello rural, lo tenemos en la ciudad. lo tenemos hoy en la ciudad. Hoy tenemos en la ciudad Esa- lo que este país ha vivido por mucho tiempo en el campo. Y no es que no lo merezcamos, y no es que estemos contentos de decir, vea, tome, no, es que hay que hacer un análisis claramente de qué ha pasado con esa idea de la traspolación de la guerra, qué están gestando, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere el señor Duque y a quién él obedece. Mire, yo leí un documento que me llamó profundamente la atención y era que Petro, un candidato de un partido político aquí, decía, hay que defender al señor Duque de Uribe. Y defenderlo ya. significa que llegue hasta a finalizar su periodo para que no se nos monte una junta militar. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la constitución. Eso es lo que nos estamos llamando los colombianos ahora. No a matarnos entre Lo que, nosotros. lo que tú dices de la Junta de Estado de Militar es el estado de conmoción. Sí, a eso me refiero. ¿Cuáles serían los Bueno, el riesgos otro de un día lo estado de leí, conmoción? el otro día lo leí y la cosa es muy, muy compleja, muy compleja. Claro, entonces, el llamado ahora, el llamado ahora es o nos juntamos o nos hundimos. Y juntarnos es Correcto. por un bien común y una idea eh, del buen vivir, o sea, de vivir dignamente, de que usted trabaje y pueda vivir adecuadamente, de que usted, la amenaza de lo que trae consigo la reforma de salud, por ejemplo, es nefasta, es un coletazo de exclusión, barbaridad y muerte a la gente de estratos bajos que no se va a poder pagar un seguro de salud. La reforma laboral, la reforma pensional. O sea, es que no era solamente la reforma tributaria. Dijeron, a ver, pero ya, dejen el alboroto, ya, desmontaron la reforma tributaria. No. El presidente hizo lo que debía de hacer un mandatario y fue ir a su pueblo y dialogar. Y si estamos en diálogos, esos diálogos tienen que ser respetuosos, incluyentes, no solamente con un sector del país. Es que lo que tenemos que concertar ahora es un gran diálogo nacional. Y Eliminar parte del Congreso, puede ser. ese gran diálogo nacional Que, nos tiene que incluir a todos y a todas. Esa sí, es el desafío. Ese es el desafío. ¿Y dónde vamos verdaderamente a capitalizar esto? En las legislativas del próximo año. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Las legislativas del próximo año es lo que nos va a poner claramente para ver que
¿Qué ciudadanos con esta formación? Eso es lo que aspiramos, a que todo este año la formación que se vaya dando, la conciencia, una conciencia no hacia el daño, no hacia la violencia, no hacia la destrucción, que es lo que guardan muchos ciudadanos muy enojados por las circunstancias que les ha tocado vivir. No, ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo como país. Más, es muy difícil, ¿no? Van a decir, a ver, más esfuerzo, todo el que yo he hecho todos estos años, Bueno, todo este tiempo yo Colombia haciendo siempre ha esfuerzo, sido un país de esfuerzos al ¿sí? límite, De grandes esfuerzos. de Pues grandes somos esfuerzos, como, pues otro, de grandes otro, esfuerzos. para ver si dejamos otro país a los chicos y chicas. Claudia, muchísimas gracias por esta charla. No, Yo creo que el día que podamos, o el día que quieras, nos podemos dar otra charla más. Yo estaría encantado y así damos muchísimo más a conocer, sobre todo a los que estamos fuera, de realmente las raíces de lo que está pasando, de cómo se ve desde otra perspectiva estando allí. De verdad que yo estoy bueno, encantado con esta conversación. muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, un abrazo muy caluroso a los colombianos que les ha tocado vivir en otro lugar por cualquier, a la gente que le ha tocado irse, a la gente que hoy debe de vivir esa situación desde lejos y teme por sus familias. Pero bueno, aquí estamos casi 50 millones de colombianos y colombianas que, con el derecho a soñar un nuevo país, porque eso es lo que hacemos. Yo lo último que escuché hace poco en una de las manifestaciones que tuvimos es que los colombianos más jóvenes ya no quieren irse del país, que por eso también es que se lucha, porque ya no quieren salir. Yo es que es muy doloroso cuando los chicos en el aula te dicen, profe, es que aquí no hay esperanza, usted qué me está diciendo a mí? ¿Usted qué me va a venir aquí ahora a hablar de Estado Social de Derecho, profe? ¿Usted qué me va a venir a hablar ahora? Y entonces toda esa necesidad, esa fuerza que tenemos que también decir, hay que construir, construir y construir y analizar y disentir. Claro, y disentir, es que yo no le tengo miedo al conflicto, yo no le tengo que tener miedo a la diferencia. Yo lo que le tengo miedo es a cómo se gestiona esa diferencia. Es que hace que usted me desvalorice, que usted me insulte, a que usted no ponga en valor mi idea solamente porque soy diferente a usted. A eso le tengo tremendo miedo porque me ha pasado, porque lo he sufrido, porque me han eliminado de muchos grupos, porque gente que amo no es capaz de verme diferente y de valorarme, sino que siente solamente como, no pienso como ellos, entonces ya no soy su amiga, ya no soy la persona, ya no soy de su interés. Pero bueno, pues si eso es lo que tengo que hacer, pues así será. Pero yo sigo siendo una mujer cargada de esperanza, carga toda mi fuerza de trabajo, mi fuerza intelectual, mi capacidad para transformar este país hasta el último respiro que me dé esta vida. Claudia, muchísimas gracias. Que sepas que Hasta desde luego. aquí apoyamos toda tu labor, que la estoy conociendo y que traslades también de nuestra parte todo ese apoyo a toda la gente que está, a la que tú visitas. Muchísimas gracias. Les ofrezco disculpas, pero es que hablar de esto en este momento No, es tan por Dios. difícil, estamos tan cargados, tan asustados, tan temerosos. Bueno, muchos abrazos para todos, muchas gracias. Por favor, cuídate. Sí, lo hago. Gracias. Ya no. Chao. Chao.